Hola, ¿cómo estás? Espero que bien, este es mi segundo vídeo del canal, así que espero que lo disfrutes. Antes de empezar, si no viste el vídeo sobre los artrópodos te recomiendo que lo veas para entender los artrópodos en general. Bueno, en este vídeo abarcaremos sobre un grupo de animales dentro de los artrópodos. Y me refiero a los hexápodos, este grupo ya lo mencionamos en el anterior vídeo, pero no a detalle como en este, pero no importa porque sobre este grupo se trata el vídeo, y sobre todo por los insectos. Para empezar, hexápoda viene de dos palabras del griego hexa, que quiere decir 6, y poda, que significa patas. Básicamente los hexápodos son todos los animales artrópodos que poseen 6 patas en su cuerpo. Dentro de los hexápodos se subdividen por 4 clases que son insecta, colémbola, diplura y protura. Los insectos son la clase más numerosos del todo el reino animal, con un poco más de 1 millón de especies descritas a nivel mundial, y eso no es todo, se estima que podrían albergar más de 30 millones de especies de insectos. ¡Wow! Después los otros hexápodos no insectos, son pocas especies comparada con los insectos. Los insectos se caracterizan por poseer 6 patas como lo mencionamos antes, un par de antenas, 3 partes principales del cuerpo que son abdomen, tórax y cabeza. Y en las mayorías de las especies tiene un par o 2 pares de alas. La diferencia entre los insectos y los otros 3 grupos de hexápoda es que, en todas las especies de colémbola, protura y diplura no tienen alas, e incluso algunas especies no tienen antenas. Pero la mayor diferencia con los insectos es que su aparato bucal, que es totalmente diferente a los hexápodos no insectos, por eso los colémbolos, proturo y dipluros no son insectos. Algo fundamental de la naturaleza son los polinizadores, que abarcan en su mayoría insectos. Sin polinizadores vitales como las abejas muchas plantas no podrían producir frutos y semillas, y por lo tanto no podrían reproducirse. También existen insectos plagas que transmiten enfermedades que causan daño a otros animales y plantas. Por ejemplo, un enjambre de langostas peregrinas, que son una especie de grillo, que podrían contener más de 50 millones de individuos, que podrían ingerir más de 100.000 toneladas de alimento al día. Para eso existen los controladores de plagas, que son en su mayoría artrópodos, que los que hacen es alimentarse de los insectos plagas, y algunos arácnidos que sean plagas. El término insecto proviene del latín, que quiere decir cortado, en alusión por sus 3 partes del cuerpo principales que mencionamos anteriormente. Al final del abdomen de algunos insectos posee cercos, que básicamente es la cola. Las partes corporales de un insecto han evolucionado de forma distinta entre ellos. Por ejemplo, algunas especies pueden tener las piezas bucales adaptadas para morder y masticar, u otros para ingerir sangre, néctar o jugos vegetales. Las antenas son órganos sensoriales importantes que poseen los hexápodos, que responden a estímulos químicos, como por ejemplo de un compañero sexual, o a estímulo físico como el movimiento de un huésped dentro de una planta u otra cosa. Las patas del insecto van a depender mucho de las especies. Por ejemplo, algunas especies las usan para saltar como los saltamontes o grillos, otras las usan para cavar, otras para nadar, o algunas especies para capturas presas, e incluso algunas especies para oír o cantar. Sus alas no solo sirven para volar, sino que también sirven para reflejar la luz del sol, también sirven como protector, y también algunas especies pueden almacenar aires con sus alas. La coloración también va a depender mucho del tipo de insecto. Por ejemplo, algunas especies se camuflan con su color y formas, otras usan su coloración para el cortejo o espantar a depredadores. Ahora vamos a especificar sobre su anatomía interna de los insectos. El sistema nervioso central contiene un cerebro conectado con masas nerviosas, que a esas masas se les denominan ganglios. En el sistema periférico se compone con nervios sensoriales que almacenan receptores que controla el movimiento. El sistema respiratorio es un entramado de tubos. El aire es inspirado por los espiráculos, unas aberturas sobre el abdomen o sobre el tórax. Los estadios inmaduro de algunas especies respiran a través de branquias, por el hecho de que algunas especies de insecto ponen sus huevos en los ríos o charcos. El sistema circulatorio es abierto. Los órganos están irrigados por hemolinfa, la cual transporta nutrientes y desechos por todo el cuerpo. El sistema digestivo es un tubo abierto en la punta con zonas para triturar y acumular comida, para producir enzimas y absorber nutrientes. Para reproducirse, los machos transfieren su esperma al órgano genital de la hembra, con el aenadus, que básicamente sería el órgano genital del macho, y los huevos son fecundados al bajar por el oviducto por la hembra.
Como mencionamos antes, los insectos pertenecen a los hexápodos. En este grupo pertenece otras tres clases que ya mencionamos, que son Diplura, Protura y Colémbolo. Se les conoce con el nombre colectivo de hexápodos no insecto. La mayoría de estos artrópodos viven en el suelo o en la hojarasca. Como anteriormente mencionamos sobre las diferencias de los insectos y hexápodos no insectos, lo vamos a mencionar de nuevo. La diferencia entre insectos y hexápodos no insectos, es que todos ellos carecen de alas, e incluso algunas especies carecen de ojos y antenas. Sin embargo, su principal diferencia entre los insectos son sus piezas bucales. Contrariamente a los insectos, estos hexápodos las tienen encerrada en una bolsa situada en la parte inferior de la cabeza. Cuando las usan, las sacan de una bolsa para rascar, morder o perforar los alimentos. Los insectos se pueden dividir en tres grupos en función de su desarrollo. Los primitivos, carente de alas en su totalidad, como los pececillos de plata, se desarrollan hasta su etapa de adulta mudando continuamente durante su vida. Los insectos con alas cambian gradualmente de una metamorfosis incompleta a una forma más súbita en la metamorfosis completa. Antes de continuar con la explicación, para repasar, vamos a recordar qué es la metamorfosis. La metamorfosis es un proceso en el ciclo de vida de insectos, como mariposas. Comienza con el huevo, luego la larva como la oruga, que crece alimentándose. Después viene la pupa, donde ocurre una reorganización completa del cuerpo. Finalmente, emerge el adulto, como una mariposa, capaz de reproducirse y desempeñar su rol en el ecosistema. Este proceso permite que los insectos se adapten a diferentes ambientes y necesidades en cada etapa de su vida. Bueno, en fin, continuemos. Los primeros insectos con alas se desarrollaban con metamorfosis gradual. El estado pupal no apareció hasta el Pérmico, más o menos hace 230 de 245 millones de años. Según los más recientes estudios, lo más probable era para una respuesta a las condiciones climáticas, como por ejemplo que actualmente la pupa sobrevive al frío. Con el pasar del tiempo, los estadios de larvas dejaron de ser versiones en miniatura de los adultos. Las larvas se convirtieron en máquinas de comer y los adultos en máquinas de reproducirse XD. El éxito del estadio larval es evidente. El 85% de las especies conocidas de insectos vivos se desarrollan con este modo y la mayoría pertenecen a uno de estos cuatro órdenes: coleópteros, dípteros, lepidópteros e himenópteros. Que en un ratito nada más vamos a especificar más de las órdenes de los insectos. Los primeros insectos eran saprófagos. Saprófago es un término que se refiere a animales o a plantas que se alimentan de materia orgánica en estado putrefacto. Continuemos. Los insectos más primitivos no poseían alas, vivieron hace 400 millones de años. Los insectos primitivos actuales, como por ejemplo los pececillos de plata, tienen un aspecto y función similar. Los insectos más avanzados generalmente son los himenópteros, como las abejas o hormigas. Son avanzados por colonias, su jerarquía, y que en muchas especies de himenópteros realizan tareas específicas. En el pasado, sobre todo en el Carbonífero, los insectos eran mucho más grandes a lo que lo son ahora. No obstante, al día de hoy hay especies muy grandes, como por ejemplo el escarabajo Herculeas, que puede llegar a medir 14 centímetros de longitud. En la contraparte existen insectos muy pequeños, como algunas avispas parásita, que llegan a medir un poco menos de 1 milímetro. Los insectos se dividen en 26 órdenes, que son Microcoripia, Zygentoma, Epemeróptera, Odonata, Termáptera, Plecóptera, Enbióptera, Phasmatodea, Ortóptera, Mantodea, Blatodea, Isóptera, Socóptera, Ptiráptera, Tisanóptera, Hemíptera, Coleóptera, Rapidióptera, Megalóptera, Neuróptera, Himenóptera, Mecóptera, Siponáptera, Strepsíptera, Díptera, Trichóptera, Lepidóptera. Aunque los insectos sean muy pequeños, poseen sistemas sensoriales sofisticados que les permiten responder estímulos, sean internos o externos. Tienen la capacidad de recibir estímulos visuales, mecánicos y químicos. Muchos de ellos tienen sensores de temperatura y de humedad, incluso algunos detectan campos magnéticos y la radiación infrarroja. Salvo algunos insectos que viven en cuevas, algunos grupos parásitos y algunas castas obreras de hormiga y termes, los órganos visuales principales de los insectos son los ojos compuestos. Los diurnos perciben puntos diminutos de distinta intensidad luminosa que forman la imagen de la visión del insecto. Los de vuelo crepuscular y nocturno tienen ojos adaptados a la luz escasa, con imágenes menos nítidas. Muchos insectos adultos y algunos inmaduros tienen ojos simples, ocelos, en vez o además de ojos compuestos. Los insectos tienen órganos sensoriales químicos o quimiosensores ubicadas en las piezas bucales, antenas, tarso y otras partes de cuerpo, dependiendo de cada insecto.
Les permiten detectar alimentos, hallar un bien lugar para poner sus huevos, o seguir senderos marcados en el suelo. Captan los olores con una célula olfativa situada sobre todo en las antenas, si son abundantes, pueden detectar olores a concentraciones bajísimas. Los insectos emiten sustancias químicas volátiles, las feromonas, que tiene varias funciones, pero suelen ser relacionado con el funcionamiento y comportamiento sexual. Las feromonas de atracción actúan a distancia para que ambos sexos se detecten. Muchos insectos tienen pelos que responden a las vibraciones, corriente de viento, al tacto y las ondas sonoras. Pueden tener unas estructuras auditivas especiales, los órganos timpánicos en varias partes de cuerpo como en las patas, abdomen, alas o antenas. Según la especie, responde a frecuencias de sonidos que pueden abarcar desde menos de 100 ciclos por segundo hasta más de 200 ciclos por segundos. Los órganos auditivos están situados en varias partes, en los grillos y saltamontes se sitúan en las tibias de las patas anteriores. Los insectos tienen una alimentación muy variada entre especies, pero la mayoría cumplen con ciertos requisitos que lo conllevan a tener un tipo de alimentación. Los insectos depredadores matan y comen otros animales. La mayoría dependen de más de un tipo de presa. Si bien algunos son especialistas, no tienen que comer tanto como los herbívoros, ya que su alimento es más nutritiva y proteínica. Las visiones binoculares de las mantis les permiten calcular la distancia exacta de una presa. El ataque dura menos de 100 milisegundos. Las especies herbívoras de insectos se alimentan de flores, semillas u hoja, o dentro de los tejidos vegetales. Un caso especial son los formadores de agallas, que inducen químicamente la formación excrescencia de una planta, dentro del cual se alimentan. Las especies saprófagas de insectos se alimentan de materia orgánica en descomposición y también se les denominan detritívoras. Algunas comen sobre todo restos de plantas, y otras principalmente restos de animales. Las especies de hexápodos fungívoras se nutren en base a hongos. Son ejemplos los colémbolos y las larvas de escarabajos y moscas, que pueden alarse dentro de los carpóforos. Las hormigas cortadoras de hojas y algunas especies de termes cultivan hongos para alimentarse. Las especies de hematófagas como las pulgas, muchas especies de dípteros y algunas chinches son hematófagas porque se alimentan de principalmente sangre de vertebrados, la necesitan para sobrevivir, desarrollarse y reproducirse o para que sus huevos maduren. Algunos solo ingieren sangre de mamíferos, otros de todos los vertebrados como aves y reptiles. Las picaduras de estos insectos pueden producir dolor, hinchazón, picazón e incluso la muerte, pero su principal problema es que con su picadura se transmiten enfermedades, causadas por microorganismos y protozoos. Los insectos parasitoides viven en o sobre el cuerpo de un animal huésped, al que acaban matando. Algunos se alimentan internamente llamados endoparasitoides, y otros externamente denominado exoparasitoides. Esta estrategia alimentaria se observa principalmente en avispas y moscas parasitas. Y para concluir con este punto hay especies de insectos que son xilófagos, es decir, animales que alimentan de madera. Ejemplos de son algunas especies de termes. Y además existen especies de insectos que son pseudoplacentarias, básicamente en algunas especies larvales de moscas después de eclosionar permanecen dentro de una cámara de crías de la madre, donde la madre les alimenta con sus nutrientes poco antes de emerger. En el mundo diminuto de los insectos existen muchas especies sociales como las hormigas, abeja o avisas. Las hembras reproductoras o reinas fundan y dirigen la colonia donde habitan. Ponen huevos y luego crían unas pocas obreras. A partir de ese entonces delegan la construcción del nido, la defensa de la colonia y cuidado al de las crías al creciente número de obreras. Las reinas pueden determinar el sexo de su progenie reteniendo el esperma si prefiere macho. Algunos hexápodos realizan migraciones periódicas de un lugar a otro para hallar alimentos o lugares para su supervivencia. Como mencionamos al principio, los insectos habitan en casi todos los hábitats de la Tierra, a excepción de la Antártida. Y por eso a continuación voy a mencionar varios hábitats y sus hexápodos. Las praderas templadas albergan a muchas especies de insectos, sobre todo himenópteros, ortópteros y lepidópteros. Pero si se usa intensamente para cultivos la diversidad disminuye. En las sabanas las copas de los árboles albergan una diversificada forma de hexápodos, sobre todo hormigas y termitas. En las cuevas, habitan muchas especies de insectos ciegos y adaptado para dicho entorno. Soportan la oscuridad y la humanidad. En los desiertos las especies soportan una temperatura casi escasez de alimentos extremo. Las especies que viven en las montañas están adaptadas para el frío, la lluvia y el viento.
La vegetación disminuye con la altitud. Por eso los insectos de Aimenwan. Estos hábitats exuberante, cálidos y húmedos son de los biomas más escasos del planeta, aproximadamente el 6%. Pero se estima que habitan el 50% de las especies de insectos o digo artrópodos del mundo. Los bosques templados son hábitats perfecto para cualquier insecto. El fértil suelo, los árboles de hojas anchas, la honda hojarasca y la madera en descomposición lo hace posible. Y por último, las aguas dulces alberga una fauna de insectos únicos, tan solo el 5% de las especies de insectos son acuáticos, en buen entre comillas, porque no son 100% acuáticas, sino que en estadios larval de odonatos se crían y desarrollan en los ríos de agua dulce. Uf, eso fue todo por el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado. En el próximo vídeo, aprenderemos de los arácnidos, qué son y demás. Bueno, hasta la próxima. Chao.